Hola, buenos días. Nosotros somos de la empresa Costa Verde. Nuestro equipo está conformado por Alejandra, por Itzel, Midori y su servidora Daniela. Muy bien, primero que nada, ¿quién es Acosta Verde? Acosta Verde es una empresa mexicana líder en el desarrollo, operación y administración de centros comerciales. Se especializa en el formato Community Center y su sello distintivo es Plaza Sendero. Esta empresa administra y opera millones de metros cuadrados de espacios comerciales distribuidos en múltiples estados de la República Mexicana y su sede está en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Yo les voy a hablar sobre el informe de los estados históricos. Aquí podemos mencionar que esto es como una ventana al pasado para poder conocer mejor a Costa Verde. Aquí vamos a visualizar 4 años, con los cuales son 2021, 2022, 2023 y 2024, lo cual esto nos permite conocer la evolución que ha tenido esta empresa a lo largo de estos años. Es para dar a conocer sus ingresos, gastos y utilidades que ha tenido durante este periodo. Podemos también mencionar que este informe no es solo para darnos a conocer los números que tuvieron en años anteriores esta empresa, sino representa cifras que cuentan una historia de cómo la empresa ha contribuido en diferentes posiciones en su mercado. Aquí se observan distintas evoluciones de resultados y su proyección a mayor confiabilidad y que son más, digamos, más importantes para poder conocer el futuro que va a tener esta empresa, donde se ha anticipado distintas oportunidades y preparado diferentes estrategias que ayuden a los desafíos que pueda tener esta empresa en algunos años, lo cual es importante que conozcan esta información, ya que es una de las bases para poder seguir con las métricas que vamos a estar viendo y los métodos durante este trabajo. En el marco de premisas se encuentran todos los supuestos y las proyecciones futuras de la empresa. Estas se realizan en base a la información financiera histórica de la empresa, eh, también con variables macroeconómicas y con los porcentajes de comportamiento de la empresa. El promedio de las ventas es de 15.41%, el cual es óptimo en base a los valores, en base a la tendencia. En el costo de venta hay un promedio de 1.90, el cual es muy bajo. Esto es debido a que la empresa, por el tipo de empresa que es y a lo que se dedica, no suele manejar la cuenta de costo de ventas ni la de inventarios. En los gastos de operación hay un promedio de 20.36% durante el periodo 2021 a 2024. De 2021 a 2024, gradualmente los gastos de operación disminuyen. Esto nos indica que la empresa administra y controla de una buena manera los gastos. En la depreciación hay un promedio de 28.752, el cual tampoco fluctúa año con año, por lo que es óptimo. En cuanto a la inflación, la TIE y CETES, estas tasas, em, en cuanto a las proyecciones futuras, no suele tener muchas fluctuaciones, por lo que es óptima, más que nada también para la TIE y CETES, por el tema del financiamiento. En cuanto a las compras y sus porcentajes, eh, el porcentaje de compras a crédito y de contado, se puede ver que se mantiene cerca, y esto es porque la empresa, al utilizar un poquito más de crédito, puede tener más liquidez
una liquidez suficiente para sus operaciones y al tener un porcentaje de compras de contado igual semejante al de crédito, nos podría indicar que la empresa no quiere abusar de al 100% del crédito. Y en cuanto a las ventas, tiene un muy buen porcentaje de ventas de contado del 99.40%, y esto nos indica que tiene una muy buena liquidez para operar. En el presupuesto operativo se proyectan las ventas, costos y gastos operativos de la empresa, y los resultados muestran que la empresa sigue manteniendo un buen control de los gastos y costos operativos, y que en relación con los ingresos dan como resultado utilidades y márgenes positivos. Esto nos sugiere o nos indica que en los próximos años futuros la empresa va a seguir teniendo la capacidad de generar ingresos. En el presupuesto financiero ya no son solamente las operaciones de la empresa, sino que también se le integran los gastos financieros, las depreciaciones y los impuestos. Ya una vez integrado, en este caso nos dan utilidades positivas y nos sugiere que en los próximos años la empresa va a seguir teniendo estabilidad financiera, y que así como ha sido, seguirá siendo rentable. Se realizó un análisis basado en diferentes métricas y métodos para conocer el valor de la empresa, el cual, según los resultados obtenidos, nos indica manera de informe, pues de qué manera está esta empresa. Por parte de las métricas correspondientes a la generación de valor, resultados arrojan que el BEA, el valor económico agregado, mantiene un crecimiento sostenido, lo cual indica un mayor valor económico. El eje B, esto de generación de valor, cuenta con un incremento constante, lo que significa un fortalecimiento financiero. El BCA, el valor contable del activo, indica un crecimiento continuo, lo que ofrece un valor creciente pues, para los accionistas. Esto da como conclusión que la empresa genera cada vez más valor económico y patrimonial. Por parte de los indicadores críticos, las métricas analizadas fueron el GEO, que es la generación económica operativa. Este arroja un resultado negativo, lo que identifica pues ineficiencias operativas. El B, que es el beneficio económico, siendo negativo de igual manera, ya que este no cubre con el costo de capital. El CBA, valor agregado en efectivo, arrojó un resultado negativo, el cual pues está generando una insuficiente generación de efectivo. En 2024 se demostró una mejora, pero aún con debilidades. Esto quiere decir que pues, se requiere optimizar costos y flujo de efectivo. Por parte de la rentabilidad y eficiencia se obtuvo que el ROA, que es la rentabilidad sobre activos, demuestra un mejor uso de activos. El ROI, que es el retorno sobre inversión, cuenta con una fuerte recuperación en 2024. La rentabilidad sobre ventas ROS demostró un alto margen y mejora notable. El ROI, que es la rentabilidad sobre capital, tiene una mayor rentabilidad para accionistas. El RAT, que es la rotación de activos totales, demostró un mejor uso de activos para generar ventas. Esto quiere decir que la empresa cuenta con una fuerte mejora en productividad y rentabilidad. Por parte del desempeño operativo, la UADI, que es la utilidad antes de intereses y después de impuestos, y la UAIDA, que es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, mantienen un crecimiento sostenido, una mayor capacidad de generación de utilidades y un mejor flujo de efectivo. Esto quiere decir que la empresa cuenta con una operación sólida y en expansión. Por parte del análisis a los métodos, encontramos los métodos de mercado intangibles, que son el BAN, el Goodwill y el valor en libros. El BAM nos arrojó un resultado negativo en 2024, lo que indica una menor percepción de mercado. El Goodwill de igual manera negativo, lo que indica una pérdida de valor intangible. El valor en libros pues demostró un crecimiento constante, lo que identifica un fortalecimiento patrimonial. Esto quiere decir que pues estos sólidos fundamentos contables, pero hay una percepción externa débil. En lo que corresponde al análisis basado en métodos, encontramos el método basado en activos,
que nos arroja que el método activo circulante demostró un resultado negativo, lo cual indica que hay valores decrecientes y problemas de liquidez. En cuanto al método en base al capital contable, nos arrojó un resultado con un crecimiento sostenido y lo que indica una mayor solidez financiera. Por parte del método basado en capital contable ajustado, encontramos que en 2024 arrojó un resultado pues favorable, alto, lo que indica una sólida posición financiera tras ajustes. Y en los valores, el método en valores reales indica que un crecimiento que indica mayor valor real. Esto quiere decir que la empresa cuenta con una buena estructura financiera a largo plazo y una debilidad en liquidez. Por parte de los métodos basados en utilidades y flujo, encontramos que el método de utilidades actuales con un valor elevado, lo cual refleja una buena rentabilidad actual. El método de utilidades futuras nos indicó un resultado con unas expectativas positivas y por parte del flujo efectivo con un incremento significativo, lo cual identifica como una proyección favorable. Esto quiere decir que la empresa tiene potencial y crecimiento para generar utilidades futuras. Por su parte, el método de ponderación de factores nos indica que este método integra todos los factores con un resultado en 2024 de una valoración positiva y un crecimiento importante, lo cual nos lleva a identificar y concluir que la empresa tiene una valoración global muy favorable. El objetivo de esta presentación es evaluar el desempeño financiero de la empresa Costa Verde durante los últimos 4 años. Esto lo haremos mirando diferentes métricas y métodos. Tomaremos en cuenta el BEA tanto en dinero como en porcentaje, el estado de generación de valor, el beneficio económico, la generación económica operativa y el valor agregado en efectivo. Empezaremos con el BEA. ¿Y qué es el BEA? El valor económico agregado es el dinero real que queda en la empresa después de haber cubierto todos los gastos operativos. Si se obtiene un BEA positivo, esto quiere decir que la empresa genera riqueza, mas sin embargo, si este fuese negativo, significaría que la estuviese destruyendo. Aquí podemos observar un notable cambio entre los años 2022 y 2024, ya que empezamos el año 2022 con una cantidad de 799,000, pasando a 1,216,000 al año 2024. Hablando en porcentajes, esto quiere decir que en el año 2022 teníamos un porcentaje de 21,68%, que este incrementó hasta el 46,69% en el año 2024. Esto nos indica un BEA positivo, pero también que la empresa está teniendo una mejora operativa después de impuestos, al igual que también está optimizando los activos, por lo que podemos notar que está generando mucho más dinero utilizando menos recursos. Por siguiente tenemos el estado de generación de valor, el cual nos ayuda a identificar la utilidad económica que queda disponible específicamente para los accionistas. En esta métrica podemos observar un incremento de utilidad, la cual ha pasado de 662,000 en el año 2021 a 1,233,000 en el año 2024. En porcentaje esto sería empezar con un 2%, el cual incrementó hasta un 10,91%. Pero ¿por qué la empresa nos está dando tanta utilidad? Esto es porque creció mucho más rápido el costo de capital, lo que generó más utilidad operativa y a su vez redujo el costo. Hoy la empresa es casi el doble de rentable para los accionistas de lo que fue en el año 2021. Continuando tenemos al GEO, la generación económica operativa. Aquí se analiza cómo rinde la estructura de activos frente al costo de capital promedio ponderado. Estos valores representan el volumen de operación y el resultado final de la generación económica. A diferencia del BEA, la métrica anterior, este indicador se mantiene en terrenos negativos, aunque muestra una recuperación importante, situándose en 370,483 pesos negativos, mostrando una recuperación de 37,63% de un año a otro, aún teniendo un rendimiento de 7,35 frente a un costo de 9,18%.
Podemos decir que la empresa está incrementando su utilidad operativa con éxito para lograr salir de lo negativo, pero aún tiene que trabajar más el rendimiento de sus acciones para poder superar el costo de su capital. En el beneficio económico podemos observar una cuenta negativa de 300.555, que esta es la que refleja el reto de cubrir el costo de capital contable contra el flujo actual. Y aunque el flujo se encuentre en números muy altos, la carga o el rendimiento que se le exige al capital contable es aún mayor. Para finalizar, tenemos al valor agregado en efectivo, o bien conocido como Cash Value Added. Aquí en esta métrica cerramos el año con una cantidad negativa de 650.772 en el año 2024. Pero ¿por qué tenemos un CVA negativo si la utilidad es positiva? Esto es porque esta métrica nos exige más. Esta métrica resta tanto el costo de capital invertido como los pasivos a corto plazo, indicándonos que aunque la empresa es rentable contablemente, todavía se encuentra en proceso de generar el suficiente flujo para poder cubrir todos los compromisos de capital. Ahora vamos a seguir viendo las métricas, las cuales yo les voy a comentar 7. Aquí podemos visualizar del año 2021, 2022, 2023 y 2024. Les voy a comentar cómo sacamos del año 2024. La primera métrica que podemos visualizar ahí es el valor contable del activo, que aquí se utiliza el activo fijo, que fue de 17.444.482 en el año 2024. La depreciación acumulada, pues esta se le va a restar, que es de 9.838. Se le va a sumar la plusvalía del activo neto, pero nosotros no tuvimos nada. Menos la minusvalía del activo neto, que también lo tuvimos en cero. Menos el pasivo sin costo, aquí sí tuvimos 2.751.638, lo cual nos dio la cantidad de 14.683.006. El siguiente es el ROA, que aquí este es el rendimiento sobre activos, que es el encargado de poder medir todas las ganancias que se tuvieron en ese año. Aquí vamos a mencionar que la utilidad operativa entre el activo total es la que se va a utilizar para sacar la cantidad, el porciento. La utilidad operativa fue de 2.123.458 entre 20.252.792, lo cual hizo que los dieran 10.48. El siguiente es el retorno de inversión, que es el ROI. Este es el que evalúa la rentabilidad de inversión de cada año. Aquí, pues es la utilidad del ejercicio entre el activo total, el cual al activo total, pues ya les había dado la cantidad que era de 20.252.792, pero la utilidad del ejercicio es de 1.709.535, lo cual hizo que los diera el 8.44%. El siguiente es el ROS, que aquí se utiliza de utilidad de ejercicio, que ya se les había mencionado hace poquito con el anterior. Entre las ventas fue de 2.658.400, lo cual hizo que los diera el 64.31%. El siguiente es el ROI, que este es el rendimiento sobre capital. Aquí es la utilidad de ejercicio entre el capital contable. El capital contable es de 13.041.797, lo cual los dio la cantidad del 13.11%. El RAT, que es el rendimiento sobre activos totales, son las ventas entre los activos totales. Las ventas fueron de 2.658.400 entre 20.252.792, lo cual los dio el 13.13%. El último métrica que yo les voy a dar es la Audi, que aquí es la utilidad neta antes de intereses e impuestos. Pues aquí se utilizan más datos. Aquí se utiliza la utilidad neta más el gasto financiero menos utilidad extraordinaria más pérdida extraordinaria para poder obtenerla. En el año 2024 podemos mencionar
que la utilidad neta fue 1,709,535. Y le vamos a sumar los gastos financieros que fueron de 729,878. Y pues no tuvimos utilidad extraordinaria, fue cero. Y la pérdida extraordinaria también fue cero. Entonces nos da la cantidad de 2,439,413. En las siguientes gráficas podemos visualizar el valor contable del activo, que es el de las gráficas en color verde, y la Audi, que es el color azul, o cual podemos mencionar que tenemos más cantidad en el valor contable del activo. Eh, en los porcientos, como es el ROA, ROI, ROS, y RAT, que son los donde se utilizan los porcientos, podemos mencionar la siguiente gráfica, que es la segunda gráfica que pueden visualizar aquí, que es donde se contienen todos los porcientos utilizados. La métrica o AIDA analiza la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Los resultados en el periodo 2021 a 2024 muestran un crecimiento constante. Aproximadamente en el año 2021 fueron 1.2 millones, en 2022 1.4, en 2023 2 millones y en 2024 2.1 millones. Este crecimiento constante eh, e incremento refleja que la empresa ha mejorado su desempeño operativo y su capacidad para generar un flujo financiero. La UAIDA muestra que tiene una tendencia positiva y que está fortalecida en lo operativo. En el método BAM de valor agregado de mercado se evalúa si la empresa realmente está teniendo una creación de valor económico. En este caso, los valores disminuyen año tras año y en 2024 se obtiene un resultado negativo. Esto nos indica que aunque la empresa sigue siendo rentable, eh, existe una cierta presión sobre la generación de valor económico. Esto en relación con el capital invertido. Y en base a este método, representa una área de oportunidad o una área de atención financiera. En el método Goodwill em, da como resultado un valor positivo y elevado superior a los 30 millones. Esto significa que la empresa eh, puede tener cierto prestigio o cierta confianza dentro del mercado y esto resulta favorable para la empresa. En el método de valor en libros, el valor en libros eh, presentó un crecimiento constante año tras año, eh, por lo que significa que la empresa está fortaleciendo su patrimonio y al mismo tiempo aumentando el valor de los activos. Y esto refleja que la empresa tiene una estabilidad financiera y un crecimiento patrimonial. En el método de activo circulante, en este método se obtuvieron resultados negativos y esto indica que los pasivos
circulantes son mayores que los activos circulantes y refleja esta cierta presión en la en liquidez en cuanto al corto plazo. Esto no podría significar algún gran problema de manera inmediata, pero sí es un indicador, un método en el que sí se debe de tener mucha atención y estar en constante monitoreo. En el método de utilidades actuales, en este método sí presenta un valor positivo y elevado, por lo que es óptimo, y refleja que la empresa tiene una buena capacidad para generar utilidades, ganancias y que se pueda mantener rentable y que sea sostenible. Tomando como datos los resultados de los métodos basados en utilidades y flujos en 2023, se hizo una comparación sobre el valor de la empresa, el cual resultó 16.386.148.87 pesos para el valor de la empresa por el método de utilidades actuales, 44.100.061.37 por el método de utilidades futuras y 25.820.015.63 por el método del cálculo del valor de la empresa en base a los flujos efectivos presupuestados. En lo que corresponde al método en base al capital contable, se obtuvieron los resultados que para el año 2020 el valor de la empresa fue de 10.452.212 pesos. Para el año 2021 fue de 11.988.385, mientras que para el año 2022 fue de 11.864.248 y por último para el año 2023 fue de 13.041.797 pesos. Para el método en base al valor del capital contable ajustado a la capacidad utilizada y no utilizada de los activos fijos, se obtuvo un total del valor contable de la empresa de 20.252.792 pesos. Un valor de la empresa en base a su capacidad utilizada por 18.581.936.66 pesos, mientras que el valor de la capacidad no utilizada fue de 1.670.855.37 pesos. En base al método por medio de ponderación de los valores de la empresa, nos podemos dar cuenta cuál es el método que nos arroja una mayor cantidad en cuanto al valor de la empresa y cuál es el que tiene una menor cantidad. En este caso, el de mayor cantidad sería el método de utilidades futuras, con un total de 44.100.061.37 pesos, y a diferencia del que tendría menos valor, sería el método en base a los valores reales de los activos y pasivos a largo plazo de la empresa, con un total de 11.537.931 pesos. Este método también nos sirve para comparar el valor de la empresa en base a los valores reales, que es el que más menor cantidad tiene, en comparación del valor promedio ponderado de la empresa, nos arrojaría un total de 27.253.823.34 pesos. Gracias a los análisis presentados y elaborados, pudimos llegar a las conclusiones de que la empresa muestra una tendencia sólida de crecimiento de 2021 a 2029 en ventas, utilidades y valor en libros. Se observa también una mejora sostenida en rentabilidad, la ROA, ROE y ROS, y en la generación de valor para los accionistas, que vendría siendo la UPA. Los métodos de evaluación reflejan perspectivas positivas de expansión y una estructura financiera más robusta. Existen áreas de oportunidad que son el GEO, el CBA, el B, el Goodwill, relacionados con eficiencia operativa y generación de valor económico. En conjunto, la empresa Costa Verde presenta una evaluación favorable, viabilidad financiera y un alto potencial de crecimiento a largo plazo.